Sí, igual es re importante que lo vean, ¿ya? Para que se terminen de hacer la idea. Ya ustedes ya se lograron dar cuenta de que en general un examen clínico reproductivo es relativamente simple. Es cosa de ser ordenado para hacerlo y saber que uno tiene que buscar en qué momento, ¿cierto? Ustedes ya saben de ahora en adelante, ¿cierto? De que si vamos a hacer un examen postparto, tiene que ser una vaca, examen a 30 días, se hace palpación rectal, vaginoscopía, y si la vaca está ok como la que está hoy día, se da la alta reproductiva y se espera que pase su periodo espera voluntario y se va registrando obviamente sus celos y después se comienza con inseminación o monta. ¿Ya? Eso es más o menos a grandes rasgos, que es algo simple que de repente uno lo explica y muchos no lo entienden y se dieron cuenta que la cuestión es llegar y salir. ¿Ya? Así que de ahora en adelante ya no hay mucho más que darle vuelta a eso. ¿Ya? Hoy día mi idea es ver aborto, puerperio, ¿ya? Y el posparto, ¿ya? Y retención placentaria. Y con eso ya terminamos la materia del semestre. ¿Ya? Aprovechando que están ustedes dos nomás. ¿Ya? Yo había conversado con ustedes a inicio de semestre de hacer una salida con el Doc Hidalgo. La verdad es que me falló el tema del transporte. ¿Ya? Pero todavía está en pie la invitación, así que en alguno de los casos yo puedo hablar con él. ¿Transporte para cuánto? No, yo prefiero que hayamos poco. Sí, porque es que podríamos ir, por ejemplo, a mi auto. Sí, no. Claro. No, lo que pasa es que yo prefiero que hablar con el doc. Claro. Decir, oye, profe, vamos a ir 4. Claro. Y vamos a un Nos auto. permite ir más cómodos, nos permite estar a la hora que nosotros queramos. Claro. ¿Ya? Hacemos una habla en sí, no hacemos una Claro, de sí, esos peajes y todo. Buenas tardes, Sí, señorita. porque yo estaba llamándolo. Entonces, Señor Cabo. Quiso llamar recién. Entonces solo, Que no le llamé. ahí yo les voy a contar el próximo jueves, por ahí les voy a estar informando. ¿Ya? Bien, entonces vamos a partir hoy día, vamos a ver aborto, que es un tema que no me interesa mucho que veamos patología por patología, pero principalmente me interesa que veamos qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y qué es un aborto propiamente tal, ¿ya? Como bien dice, tiene una definición, ya que es la interrupción de la gestación con expulsión de un feto de tamaño reconocible, obviamente, ¿ya? Y antes de que éste sea viable, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que viene después entre el parto normal, ¿cierto? Y cuando el feto ya es viable son los partos prematuros, ¿ya? Y el parto prematuro, si yo lo manejo con cierto nivel de cuidado, yo saco adelante al ternero o al potrillo o al animal que sea, ¿ya? Nosotros en la estación tuvimos el año pasado una de las terneras que nació, fue parto prematuro, era chiquitita, como yo les comentaba, nació con un vellón que era muy parecido como al terciopelo, era de este porte, ¿ya? Pero la ternerita la manejamos con mamadera los primeros días y después cuando ya se afirmó, la ternera ni un problema. Compensó su desarrollo, está un poquito más chica así que el resto, pero es poco, ¿ya? Por lo tanto se puede manejar, ¿ya? En general, por ejemplo, nosotros hablamos de aborto en la vaca, por ejemplo, cuando es la expulsión antes de los 260 días y obviamente sobre los 42 días. ¿Se acuerdan cuando vimos mortalidad embrionaria? La mortalidad embrionaria es de 42 hacia abajo, ¿ya? Y muchas veces no lo vemos, ¿ya? Solamente, ¿cuál es el indicador? Repeticiones de células. Repetición de celos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, claro, ahora, si yo hago un diagnóstico en una vaca o en una yegua a través de ecografía de manera temprana, ¿cierto? Si le hago antes del día 42, la hago al día 26, 30, y yo diagnostiqué preñez, obviamente ahí, y estamos en el día 40, yo puedo diagnosticar mortalidad embrionaria, ¿cierto? Porque yo ya hice el diagnóstico y me había salido positivo a gestación. Y si después no estaba, obviamente se perdió, ¿ya? Antiguamente igual se decía abortó, porque después de todo diagnóstico positivo de preñez, ¿cierto? Que yo ya tenga, ya lo digo como un aborto, ¿cierto? Pero puedo hacer esa sutileza de decir, ya, si antes de los 42 fue mortalidad embrionaria y sobre eso y menos de los 260 estamos hablando de aborto, ¿ya? Ahora, este es como uno da ¿cierto? Una reseña general. Ahora, el tema del tamaño reconocible sí, pero hay que considerar que no siempre, y es algo frecuente también, no siempre logramos encontrar al feto abortado, ¿ya? Eso también hay que considerarlo, ¿ya? Porque muchas veces, imagínense si yo tengo
tengo a las vacas en extensivo, ¿cierto? Y obviamente una vaca me hace celo, de repente no encuentro nada, ni siquiera la vaca que tú la vayas a ver, que la vaca está con membranas colgando, ¿ya? Y no está cerca del feto tampoco, ¿ya? Y de repente solamente uno ve, ¿qué cosa? La repetición de celo, que ella volvió a hacer celo, y ahí uno la tiene que pesquisar, y va a la ficha, y si la ficha dice que estaba preñada, ¿cierto? Era que abortó. ¿Ya? Por lo tanto, eso también hay que considerar. No siempre es posible encontrar el aborto, ¿ya? Y siempre hay que diferenciar el aborto, ¿ya? Para poder saber también qué se tiene que hacer dependiendo de la diferenciación de él, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos diferencia, por ejemplo, hay uno que se le llama o se le puede denominar el aborto inminente y del aborto incipiente, ¿ya? El aborto inminente es el que si yo lo manejo, lo puedo parar, ¿ya? El aborto incipiente es el aborto que ya comenzó, por lo tanto ya está siendo expulsado, ¿ya? Aquí ya trato las consecuencias del aborto, si es que hay retención placentaria, si queda, ¿cierto? Si queda retenido en el canal de parto, ¿ya? Mientras el aborto inminente pudiese producir, ¿ya? Obviamente es difícil encontrar el aborto inminente. ¿En qué animal nosotros vimos esto? Que hace unos diapos atrás nomás. El aborto inminente es más fácil de reconocer en la yegua cuando hay placentitis ascendente. ¿Se acuerdan? Cuando hay placentitis ascendente yo asumo de que esa yegua es una yegua que es altamente probable que sufra de aborto inminente. Si yo no lo protejo y no lo cuido, va a pasar de aborto inminente a aborto incipiente. Perfecto. Porque claro, se inflama su placenta, exuda, bacteremia y va a producir finalmente el aborto. Recuerden que toda bacteria que produzca bacteremia es un posible causante de aborto, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, todas las bacterias que puedan producir una enfermedad febril y que produzcan bacteremia, la pueden producir, ¿ya? Por eso tampoco no es la idea de que hoy día hablemos de específico de las enfermedades, eso ya lo vieron infecciosas, ¿ya? Pero más que nada, los conceptos generales y qué hacer, ¿ya? El aborto completo del incompleto está asociado a qué? A si se eliminó el feto y ese feto asociado a sus membranas, ¿ya? Por eso les decía, no siempre vamos a encontrar esa vaca o esa yegua que tiene membranas, ¿cierto?, colgando, ¿ya? Sino que podemos encontrar una solamente, ¿cierto?, que repitió celo, por lo tanto ni siquiera la vamos a encontrar inmediatamente abortada, sino que la vamos a encontrar un tiempo después que se restituyó su ciclicidad y empezó a hacer celo. En el caso de una vaca, por ejemplo. Y hay enfermedades que pueden provocar, por ejemplo, más retención de placenta que otras. Claro, por ejemplo, las infecciosas tienden, por ejemplo, la brucelosis tiende a presentar retención placentaria. Y en general, todas las retenciones placentarias, todos los abortos infecciosos tienden a ser con retención. Aborto infeccioso. ¿Ya? En un predio, ¿cuándo hay como alguna estadística o algún indicador que me haga sospechar para buscar causas infecciosas del aborto? ¿Son tasas muy altas? Es que depende mucho. ¿Ya? Darte un número es difícil. ¿Por qué? Porque depende del estatus del predio. Por ejemplo, si el predio está bajo control oficial, en caso acá en Chile, los bancos y exacto, todo. y si está bajo control oficial de brucelosis, obviamente la tasa de aborto va a ser mucho más baja. Y también depende mucho del estatus sanitario de tu predio, porque si yo vacuno, ¿cierto?, contra IBR, que es la Cattle Master o la Triangle 9, y más encima vacuno para Neospora caninum, ¿cierto?, y vacuno para brucelosis y hago un buen higiene, obviamente las tasas van a bajar mucho, las manifestaciones, ¿ya? Obviamente, a diferencia de un predio que no tenga ni uno de esos manejos, va a ser mucho más alta la probabilidad. Sin embargo, todo aborto que ustedes vean, manéjelo siempre como infeccioso. El que aparezca, lo manejan como infeccioso. Porque cúbranse la espalda. No esperen a tener el diagnóstico y dejar esa vaca, no, si tuvo un aborto por estrés térmico, o tuvo un aborto por trauma. No, y mientras tanto igual la dejo con las otras vacas. Porque acuérdense que esa vaca que abortó igual va a eliminar loquios. Y esos loquios están cargados de agentes.
¿cierto? Por lo tanto, altamente probable que si yo la dejo con el resto, que están todas normales y todas preñadas, ¿cierto? Pueda hacer contagio y pueda aumentar la tasa de aborto. Por eso que siempre es importante tratarlos todos como abortos infecciosos siempre. Después, cuando usted ya tenga el diagnóstico claro, dice, ah, perfecto, no era, y ahí ya me relajo un poco. ¿Ya? Entonces se separa la vaca y se Siempre- trata con antibióticos. Siempre se tiene que aislar. Usted, lo primero que usted, cuando logran determinar una vaca abortada, lo primero que hacen es segregar. Y esas son las medidas generales de epidemiología. Cuando usted le haga lo primero es enfermedad infecciosa que sea de riesgo de contagio, al tiro se segrega. Es por eso que en los hospitales, cuando llega una, no sé, pues, alguien que pueda venir con alguna enfermedad, la encierran y la dejan aislada y tienen que entrar con mascarilla y tienen que tener una eliminación de los desechos de una forma específica, ¿cierto? Para evitar el contagio. ¿Ya? Estas cosas súper simples, ¿ya? Pero bien importantes de realizar, ¿ya? Entonces, hablábamos, ¿cierto? Aborto completo, ¿cierto? Que es aborto del feto más sus membranas fetales, y aborto incompleto con retención placentaria, ¿cierto? Que queda la membrana colgando ahí, ¿ya? Ahora, por un lado el aborto incompleto es mucho más diagnosticable para nosotros porque es más fácil ver una vaca que tiene una cuestión colgando, ¿ya? Acuérdense que el periodo, por ejemplo, si yo tengo ganado de carne, el ganado yo durante su gestación, después de los diagnósticos de gestación, yo la dejo buena cantidad de meses sin ver, no sin verla, pero la dejo sin manejo, ¿cierto? Sin meterla a la manga, sin palparla, porque ¿para qué la voy a estar palpando todos los meses si es que la vaca está preñada? ¿Ya? Entonces, ahí es donde se nos puede pasar esta vaca. Pero si aquí yo tengo, ¿cierto? Siempre es importante tener personal que se vaya a dar una vuelta y la vaya a ver. Pero si yo veo que hay membranas fetales, inmediatamente la sacan, ¿cierto? Muchas veces hay perros y los perros ellos mismos se encargan de eliminar ¿cómo se llama? El aborto, por lo tanto tampoco lo ves, ¿ya? Así que por lo tanto, si yo les pregunto ¿cuál es el aborto que yo prefiero para el diagnóstico? Siempre es mejor el incompleto porque voy a tener más signología y va a ser más precoz su diagnóstico, ¿ya? Después también tenemos el aborto temprano del aborto tardío, ¿cierto? Y esto va a estar asociado a diferentes, por ejemplo, a diferentes enfermedades, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay ciertas enfermedades infecciosas que son ¿cierto? ¿Cómo se llama? De lesiones que producen un aborto más tardío que temprano, ¿cierto? Ya sea la leptospira o sea la brucelosis, que es en el último tercio de la gestación, la leptospira no tanto, pero así, ¿ya? Pero también tenemos que considerar que ciertas enfermedades que van a producir aborto, ¿ya? Enfermedades que van a producir un aborto, van a ser precedidas por signos clínicos de esa enfermedad, ¿ya? Y por eso es que es tan importante las enfermedades infecciosas reconocerlas como un cuadro completo, y no solamente decir, IBR produce aborto, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente el IBR te va a manifestar a ti en una vaca, por ejemplo, un aborto normalmente asociado con un cuadro respiratorio previo. Entonces tú dices, oye, mira, esta vaca está con IBR. ¿Por qué? Porque yo la veo con su morro rojo, moco, lesiones, estornudos, etc. ¿Ya? Y si la vaca está preñada, tú tienes que esperar que entre 30 y 60 días después puede abortar ese animal. O al revés, abortó la vaca y uno empieza a hacer la anamnesis para atrás y preguntáis, oye, ¿esta vaca estuvo enferma antes? Sí, ¿sabes qué? Hace un mes, hace 15, 30 días, esta vaca estuvo con resfrío, con moco, con descargas, etc. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo también asociar, pero eso yo no va a estar muy asociado al aborto temprano tardío, sino que puede ser en cualquier momento, en el momento que ella se contagió de esa enfermedad. ¿Ya? Bien. Y obviamente tenemos el aborto espontáneo del aborto artificial, ¿cierto? El aborto espontáneo podemos entrar en todas estas clasificaciones, y el aborto artificial es el que hace uno, ya sea por error o sea porque nos solicitan hacerlo, ¿ya? Yo le he dicho varias veces, por ejemplo, hacer abortos en perra no es recomendado. ¿Por qué? Porque es altamente probable que termine en un problema médico importante, ¿ya? Entonces,
Pero en qué animales se hace harto? Pero se hacen más que nada abortos o muertes embrionarias tempranas, ¿ya? Porque uno lo tiene que hacer bien temprano, ¿ya? Por ejemplo, esas típicas yeguas que las sueltan al campo, ¿van? Y se le pasó el potro de al lado, o el burro que había al lado, y montó a la yegua, y para no perder la gestación quieren que uno le haga un aborto, ¿cierto? A través del uso de prostaglandina o de dexametasona o conjunto, para poder eliminar el fruto y poder preñar, ¿ya? Así que se fijan, tenemos varias clasificaciones, ¿ya? Y aquí tenemos las etiologías, ¿ya? Tenemos la no infecciosa, donde tenemos estos traumatismos, por eso que la yegua después del 7 mes de gestación no deberíamos nosotros seguirlas corriendo. Si ustedes les preguntan, oiga, yo tengo una yegua que está corriendo, no va bien, ¿será bueno? No, después del 7º mes déjela descansar nomás a que pare. ¿Ya? Porque pasa, yo le digo, yo también fui a ver una yegua que abortó, y la yegua había abortado porque tampoco al propietario, que eso pasa mucho en el campo, compró esa yegua, no le habían dicho que esa yegua venía preñada, y él la compró, súper buena yegua, muy buena sangre, y no le dijeron que estaba preñada, y él la llevó, al mes que la llevó a la casa, la llevó a correr. La llevó al rodeo, la llevó, anduvo súper bien, pasaron 3 días y la llevó a aborto. ¿Ya? Por lo tanto, es una causa importante. ¿Bien? Genética, obviamente enfermedades de tipo genético, ¿cierto? Enfermedades hereditarias, obviamente van a producir, ¿cierto? Que en algunos casos el organismo prefiere eliminar ese concepto que llevarlo a término. Era por eso yo les decía, muchas veces las hembras durante su vida, las mujeres, todas las hembras, se han preñado y no se han dado ni cuenta y han perdido las crías, ¿ya? O la cría. ¿Por qué? Porque pueden venir con alguna alteración, ¿cierto? Y eso obviamente es eliminado naturalmente, ¿ya? Endocrino. También es importante que su órgano endocrino, el cuerpo lúteo, su placenta, no logren tener el nivel adecuado de progesterona para mantener su gestación, ¿cierto? El caso que siempre conversamos es el de la placentitis, ¿ya? La placentitis ascendente en una yegua, ¿por qué va a ser una posibilidad de aborto inminente? Porque al verse inflamada su placenta, también se ve perjudicada la producción de progesterona, ¿ya? Y es por eso que es un aborto inminente, ¿ya? Por lo tanto, el tema endocrino es importante, ¿ya? Por ejemplo, nutricional, lo mismo. Cuando, no sé si yo les comenté, pero las yeguas que llegaron a la estación, la yegua, la negra, la que tiene el ojo malo, por ejemplo, la colorada y otra más que no está, las 3 venían preñadas, las 3 venían flacas, pero flacas, chiquillos. Las 3 abortaron al mes de estar en la estación. Y fue una pena, porque obviamente pero claro, ustedes las veían y daban pena. Yo les metía comida y no pasó nada. Yo no las pude derribar, porque cuando ustedes saben ya, de que cuando una vaca o un animal ya está flaco y está preñado, más encima tratar de meterle comida para que engorde, ¿cierto? Uno lo hace así como para rogar, que funcione, pero no pasa nada, ¿ya? Y lamentablemente están tan flacas que abortaron las 3. En un lapso de un mes abortaron las 3 al tiro, ¿ya? Y ahora están recuperaditas y que ahora por eso es más fácil preñar, ¿ya? Sí, por eso es importante el nivel nutricional. Tengo ganas, más que nada, estoy esperando que el Rodrigo, que es un amigo, que me va a regalar unas dosis de semen de ¿cómo se llama? De potro de tiro, no recuerdo bien cuál era la raza, ¿ya? Pero es uno que están ocupando en la Chile, entonces me va a facilitar unas dosis, entonces ahí las quiero sincronizar y prefiero inseminar en vez de traer cualquiera en caballo, ¿ya? Otra también el térmico, yo les dije otra vez, yo he visto vacas morirse de calor que andaban re bien en el preparto y buscan muertas. El calor también puede producir, ¿cierto?, problemas y puede llegar a producir finalmente el aborto, ¿ya? Y obviamente las más importantes y las más conocidas siempre son las infecciosas, que es el 90% de los casos de aborto. Es por eso que uno siempre dice,
si yo veo un aborto, normalmente lo asocio a una causa infecciosa. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, de las vacas, todos los posibles agentes infecciosos que producen aborto. IBR, diarrea viral, fiebre aftosa, brucela, ¿cierto? Campylobacter, leptospira, por ejemplo, la neospora, que está súper de moda, ¿ya? Incluso hay países que es más importante el aborto por neospora que por brucelosis, ¿ya? Así que ahí tenemos una variedad, ¿ya? Pero eso es para que ustedes ya saben, ¿cierto? Por ejemplo, en el IBR vamos a tener aborto, y el aborto ¿de qué tipo es? ¿Se acuerdan cómo es el aborto? No sé si le pasaron el profe García. Pues ¿se acuerdan cuál es? ¿De qué tipo es el aborto? ¿Se acuerdan que hablamos de maceraciones fetales, de autólisis o de momificación? Por ejemplo, el diarrea viral tiende a ser momificado cuando lo expulsan, ¿ya? El IBR puede ser momificado, pero también puede ser macerado, ¿ya? Y se elimina así después de un tiempo de que lo mató, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Pero ustedes se acuerdan igual que en este caso de la diarrea viral es un tema que se infecta en las hembras. ¿Le pasaron diarrea viral bovina? Sí. Ya, ¿se acuerdan cómo funciona esto, no? Es súper chora la enfermedad. Sí, pueden quedar portadores algunos más. Exacto. Ah, los individuos que se llaman permanentemente Permanentemente infectados. infectados. ¿Ya? Siempre recordar de eso. Es difícil, muchas veces nadie los entiende, ¿eh? Cómo se produce, ¿cierto? Es cuando la vaca se infecta estando preñada ¿cierto? Se infecta del virus de la diarrea viral. Y los ¿cierto? anticuerpos lo reconocen como propio. Claro, pues más que los anticuerpos, el organismo que se está desarrollando, del feto que se está desarrollando in útero, como está en toda la fase de formación de su sistema inmune, pesca ese virus y dice, pero si este también está parte del cuerpo mío, por lo tanto lo transforma como algo normal, ¿ya? Y obviamente ese individuo nace, está normal, pero elimina virus, el que elimina. El problema cuando se encuentra con el virus de campo, produce la enfermedad de las mucosas, ¿ya? Es súper entretenido, encuentro ya la enfermedad de diarrea viral como enfermedad. Y esta de acá, por si acá, para que también lo recuerden siempre, la diarrea viral dicen que es el SIDA de las vacas, súper inmunosupresora, ¿ya? Así que para considerar, ¿ya? Obviamente hay parásitos, ¿cierto? Hongos, ¿ya? Dentro de los agentes, ¿cierto? Que son de transmisión. Bien, aquí esto se lo puse para que lo tengan, ¿ya? De diferentes, esta es una tabla que se hizo en México, ¿ya? Pero habla más o menos, por ejemplo, de los agentes más importantes, ¿cierto? La característica de la bacteria, ¿ya? Y su característica en el aborto, ¿ya? Tanto de en qué momento, si son esporádicos o no, ¿ya? Y cuál es el diagnóstico asociado, ¿ya? Y para que lo tengan. Esto no se va a preguntar en la prueba por si acaso, demasiado puntual, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Tenemos un aborto y por eso que es importante, que sería lo ideal reconocerlo, el aborto apenas esté, ¿ya? Porque ya sabemos, las vacas son todas copuchentas, ¿cierto? Fíjense, pues, miren ahí la vaca abortó, ¿cierto? Y miren cómo van todas las copuchentas a ver. Y todas, yo les aseguro, así de puro viciosas, le mandan su chupeteada. ¿Ah? Como 80 las vacas. Claro, entonces le van a mandar una chupeteada y se terminan contagiando todas si es que algo infeccioso. Por eso es que idealmente apenas se reconozca, eliminarlo, ¿ya? Y este es el problema del aborto cuando está en un rebaño, ¿cierto? Que es lo normal, ¿ya? Que es más probabilidad de que se contagie, ¿ya? Aquí tenemos diferentes tipos de aborto, ¿cierto? Aborto, ¿cierto? Más temprano, uno un poquito más tardío, se fijan sin pelo, pero ya con sus colores bastante bien marcados, ¿ya? ¿Cierto? Aquí tenemos un Campylobacter, ¿cierto? Que hizo eliminación a los 45 días, por lo tanto ya es aborto, ¿cierto? Sobre los 42 en la vaca, ¿ya? Leptospira, también ahí produjo su aborto. El aborto micótico tiene signos de tiña, ¿ya? Por eso que le puse esta fotito, porque tiene sus placas de tiña clásica de los hongos, ¿ya? Por Zika, ya sea por aspergilo o por mucor, ¿ya? Ahora tenemos que preocuparnos para el caso de los abortos micóticos. Si yo lo quiero manejar, ¿qué tengo que preocuparme yo para que no se produzcan abortos micóticos? El ambiente.
En el ambiente. ¿Y qué cosa del ambiente más específicamente? Bueno, no. ¿Ah? A los hongos les gusta la oscuridad. Exacto. En el alimento. Los alimentos. Los alimentos cuando están mal conservados. No sé si ustedes se han fijado que uno levanta los silos y en la zona superior muchas veces se forma una capa negra. Esa capa negra es puro hongo. Es por eso que se han dado ustedes muchas veces que los campos que están bien manejados van abriendo el silo y pescan esa cuestión negra y la botan. Okay. La van botando. Claro, los campos que no tienen muchos recursos la meten nomás, da lo mismo. ¿Ya? Pero ahí tenemos una carga importante de hongos, por lo tanto ahí puede pasar esto. ¿Ya? Sin importa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos el agua? ¿Cierto? Primero, ¿y cómo se debe hacer? Siguiendo esto, que es súper simple, ¿ya? Examen general de la hembra que abortó. Examen completo, examen clínico completo, no solamente reproductivo. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder ver alguna alteración, ¿cierto? Infecciosa que haya empezado por otro lado. ¿Ya? Examen de rebaño, ¿cierto? Realizar palpación, ¿cierto? Por ejemplo, si creo que puede ser brucelosis, le hago una rosa bengala al resto de las vacas. ¿Ya? Y obviamente el examen del aborto, ¿cierto? Del aborto pueden sacar muestras encefálicas, muestras de abomazo, ¿ya? Pero obviamente, una vez les dije, pucha, hacer estas muestras y para yo sacarla y mandarla al laboratorio va a llegar tan manipulada que lo más probable es que no me den un diagnóstico. Entonces, siempre es ideal que cuando llegamos a encontrar el aborto, lo pescamos, lo metemos en una bolsa y lo metemos en un cooler con hielo y eso lo mandamos al laboratorio, completito. ¿Ya? Y allá el laboratorio empieza a sacar las muestras de diferentes lados para llegar a su diagnóstico. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta es una foto de un aborto por brucelosis, donde se produce, ¿cierto?, infección y se produce inflamación de los placentomas. ¿Ya? Tenemos esas lesiones necróticas, hemorrágicas, y eso es lo que produce finalmente la insuficiencia placentaria y el aborto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, puse un caso de un aborto por rinoneumonitis, ¿cierto?, de equinos, ¿ya? Y obviamente los signos clásicos de ese aborto, ¿cierto?, son focos necróticos en el hígado y edema pulmonar. ¿Ya? Entonces, claro, si yo tengo un feto equino abortado y pienso que puedo ser rinoneumonitis, ¿qué es lo primero que pregunto? ¿Fue vacunada contra rinoneumonitis? No. Ya, entonces normalmente le dice, ya, abrámoslo entonces. Pero si yo no soy patólogo, puedo hacer una mala interpretación. ¿Ya? Entonces, por eso es que es mejor pescar y mandarlo entero. No se hagan más problemas. Mándenlo, van a tener un resultado y con eso pueden trabajar. ¿Ya? Pero también acuérdense que puede ser solamente por conformación. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podemos tener esto que son torsiones del cordón umbilical, en el caso de un potrillo, ¿ya?, que también va a producir disminución de irrigación, muerte y aborto. ¿Ya? Se fijan que tenemos una gama de posibilidades. ¿Ya? En el caso de la tricomona, ¿cierto?, si se llegase a pensar que puede ser tricomona, al macho, ¿cierto?, hay que hacer algunos cultivos, ¿cierto?, de prepucio, de la secreción prepucial, ¿cierto?, y mandar al laboratorio. ¿Cuáles son las medidas, ¿cierto?, que nosotros tomamos? Que ya lo hemos conversado bastante, ¿ya? En el caso de un aborto inminente, ¿cierto?, que se puede llegar a producir progestágeno. Si vemos que eso está asociado, ese aborto inminente, a infección bacteriana, le adicionamos antibióticos. ¿Ya? En el caso de que ya sea incipiente, ¿cierto?, ya empezó, diferenciar de aborto no infeccioso de infeccioso, ¿cierto? ¿Bien? Y obviamente a la vaca abortada, ¿cierto?, reposo, isoxuprine, ¿ya? Para el caso, perdón, no, esto de acá para el aborto inminente. Perdón, esto de acá. Yo tengo que dejarla tranquila, pues es lo mismo. Por ejemplo, las mujeres cuando tienen riesgo de perder su guaguita, ¿qué es lo que le dicen? Tacoxtine, progesterona y tranquilita, ni te mováis. Y por eso que terminan sus gestaciones en cama. ¿Ya? Y aquí tenemos reposo. El isoxuprine, ¿se acuerdan? Al igual que el clenbuterol, son tocolíticos, hacen que los estén tranquilitos. ¿Ya? Progestágeno, antibiótico, etc. ¿Ya?
¿Qué más? ¿Qué otra medida? ¿Cierto? Siempre considerar que va a ser infeccioso, segregación de los animales afectados. En algunas ocasiones se produce como que le dicen tormentas de abortos y que normalmente ya están asociados sí o sí infecciosos. A menos que, ¿cierto?, hay un problema de manejo en específico, a través de tóxicos, por ejemplo, ¿ya?, que hayan comido todos los animales tóxicos, un grupo, y me puede dar, ¿cierto?, un número de abortos importante en un periodo corto de tiempo. ¿Ya? Segregar entonces, separar animales sanos de los afectados. El lugar del aborto debemos desinfectarlo. ¿Ya? Ahí tenemos los cresoles, formoles, ¿cierto?, creolina, formalina, en diluciones, o flamear idealmente. ¿Ya? Y examen ginecológico completo. Y como yo les dije una vez, si yo tengo una vaca que abortó hoy, yo tengo que hacer el mismo proceso de que una vaca haya usado un posparto normal. Es decir, después del aborto, a los 30 días, le hago el examen ginecológico posparto y espero su periodo de espera voluntario y comenzar ¿cómo se llama? A tratar de preñarla si es que el aborto no produjo secuelas importantes en el aparato reproductivo. Y si se puede mantener esa vaca dentro del rebaño, pues si es que es una enfermedad, ¿cierto?, si ya es endémica y la tenemos ahí, obviamente si la podemos controlar, bueno, hay que ver la forma. ¿Ya? ¿Cierto? Si se encuentra el feto, se recomienda mandar completo al laboratorio. ¿Ya? Y en el caso, ¿cierto?, por ejemplo, esto es importante para el diagnóstico serológico. ¿Ya? Si yo tengo un aborto hoy y quiero diferenciarlo, ¿cierto?, de aborto infeccioso de no infeccioso, yo saco una muestra al momento del aborto y después saco a los 15 días y espero la seroconversión, ¿cierto? Porque la seroconversión sabemos que es diagnóstica, ¿cierto? Es decir, si cuando yo recién abortó la vaca no había títulos de anticuerpos y después, o hay poco, y después saco a los 15 días y tengo una tasa de anticuerpos contra una bacteria, etcétera, o virus, una tasa de anticuerpos importante, significa que sí tuvo contacto y actuó sobre, ¿cierto?, el sistema inmune sobre esa bacteria, por lo tanto es diagnóstico la seroconversión. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las vacas, ¿qué hacemos si la vaca me aborta antes del 7º mes? Como criterio, se dice, cuando la vaca aborta antes del 7º mes, se seca. Si aborta sobre el 7º mes, la puedo dejar en lactancia. ¿Ya? ¿Por qué? Por un tema de desarrollo glandular que ha tenido, etc. ¿Ya? Ese dato igual es como bien importante de considerar. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, también de dónde sacamos, tanto del feto como de la vaca, muestras. ¿Ya? Si tuviésemos que, tenemos algunas zonas donde podemos sacar, ¿cierto? Muestra de pulmón, hígado, vaso, corazón, contenido vomasal, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, ya empieza a tener más condiciones de envío, por eso es que es más fácil pescarlo todo, refrigerarlo y mandarlo. ¿Ya? Porque la verdad que es difícil quizás de repente tener congelación o refrigeración para mandar el suero o el cerebro, el cerebelo, ¿cierto? Ahí se nos complica un poco, es mejor pescar y mandar. Y también muestras que se puedan tomar a la vaca, placenta o carúnculas, ¿cierto?, descargas vaginales o uterinas, o el suero, ¿cierto?, para la muestra y para determinar la seroconversión. ¿Ya? Estas son algunas pequeñas fichas que se podrían usar, pero la verdad que es como casi de uso docente, porque la verdad que nadie está esperando en un campo que las vacas empiecen a abortar. ¿Ya? Pero esto podría ser, ¿cierto?, una posibilidad de ayuda al diagnóstico, ¿cierto? Porque dicen en qué momento abortó, primero, segundo, tercer tercio de gestación, ¿cierto? Principalmente es una ficha clínica asociada a un aborto. ¿Bien? Y obviamente aquí una ficha de necropsia. Ustedes hicieron necropsia con la Erika, ¿ya? Pero lo mismo, yo puedo hacer y abocarme con esta fichita para hacer una necropsia de un aborto, ¿cierto? Ver efectivamente, ¿cierto?, qué características hay, con eso ir guiando para no que se me pase ni un órgano de importancia para el diagnóstico. ¿Bien? Eso. ¿Descansemos un ratito?